Dios, te damos gracias en estos momentos por la libertad que tenemos, por el gozo que tenemos también, porque nos has dado tu palabra, porque nos has dado tu Espíritu Santo para comprenderla. Y Señor, ayúdanos a poner atención a parte nuestra y cada día, Señor, que aprendamos algo, ayúdanos a ponerlo por obra. Te suplicamos, Señor, que seas tú el más importante de esta reunión, que a ti sea quien honramos, bendecimos, alabamos y de ti aprendemos, Señor. Gracias por tu misericordia para con toda la humanidad, pero especialmente, Señor, para aquellos que han decidido arrepentirse de su pecado y que ya estamos acá, de este lado, glorificándote. Ayuda a todas las personas que faltan y úsanos para que les llevemos el Evangelio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos ahora a aprender la palabra y no sé ustedes cómo el tratamiento para muchas enfermedades es dosificado. ¿Qué quiere decir? Nos dan un tratamiento y dicen: tómese una cápsula cada 8 horas. Y uno tiene que obedecer. ¿Cuántos días va a durar? 7, 10 días, pues uno tiene que hacerlo. La palabra de Dios es constantemente la medicina y el alimento para nuestra alma. Y también tenemos que tomarla. Y tenemos que dosificarla, leerla a diario y aprender de ella para que nosotros podamos vivir la forma cristiana que Él quiere. Hace 8 días platicamos que muchas personas cometen 2 errores extremos. Uno de ellos es pensar que el diablo no tiene ninguna acción y que no existe, que son puras mentiras y que los demonios, los enemigos y todas esas cosas no van a hacer daño. Lo ignoran y por lo tanto, como no se preparan, no están como en este pasaje, poniéndose la armadura de Dios porque no hay maldad, pues fracasan y sufren grandes descalabros. Y de ahí viene la pregunta que se hace: ¿cómo si dice que es cristiano ha pecado tanto, sigue pecando, practica el pecado? Y el otro extremo es en el que hay personas que creen en Cristo y que en todo ven pecado, en todo ven el diablo, ¿verdad? Lo ven en las cosas, en las paredes, lo ven en el piso, lo ven en los muebles y luego van y quieren ungirlo con aceite porque ahí está el diablo. Inclusive en los animalitos, las mascotas, lo ven así. Ese es el otro extremo, que le dan mucha importancia al diablo y creen que el diablo puede hacer muchísimas cosas. No, eso es otra mentira. Pero la Biblia enseña que sí tenemos una lucha. En Efesios 6, 10 al 12, habla de que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos fortalecernos porque si no dedicamos nuestra vida cristiana a tomar fuerza del Señor y de su poder, pues vamos a fracasar. Vamos a tener errores tras errores. Y en el verso 11 dice que tenemos que vestirnos de toda, repito, toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha, está pendiente para hacer caer a todas las personas. Y si ustedes recuerdan la historia de Eva, pues le acercó cuando no estaba Adán y cuando el Señor no estaba presente. El Señor sabía todo, pero quiso ser con la mujer lo que hizo, hacerla pecar. Y en el verso 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo diría aquí, no tenemos lucha contra personas, contra parientes o amigos o cosas así, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice en las regiones celestes, quiere decir que los demonios siguen dando lata. Jesús fue vencido en la cruz, Satanás fue vencido por Jesús en la cruz, y
y ya no tiene el poder para llevarnos a la fuerza al pecado. Ahora, Cristo nos liberta del pecado, de su poder, y nos da la oportunidad de triunfar sobre el pecado. Pero ahí están. Entonces los cristianos de Éfeso tenían que ponerse toda la armadura porque tenían una lucha continua, y eso es algo que debemos reconocer también los cristianos de ahora. Verso 13, ahí es donde vamos a empezar el mensaje del día de hoy. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esos versículos vamos a analizar, 13 al 15. Y miren, los días malos nos llegan, queramos o no. Puede decir usted, a mí yo estoy muy bien, pero va a haber malas noticias. Si no directamente con nosotros, con nuestros familiares, y es necesario ponernos toda la armadura de Dios para vencer en esos días malos. Los días malos no se van a poder impedir, no, van a estar ahí. ¿Cuándo van a llegar? Cuando Satanás diga, ahorita voy a hacer una maldad. Él va a buscar el día más oportuno, el momento más oportuno, y a veces ni siquiera va a ser él. Va a ser una situación de enfermedad, nos despiden del trabajo, o el hijo se va de la casa, y hay situaciones muy, muy feas, ¿verdad? Pero bueno, cuando lleguen esos días malos que no podemos impedir, es necesario ponernos toda la armadura de Dios. Los malos días provienen del diablo. Entonces, cuando uno se pone toda la armadura de Dios, entonces vamos a mantenernos estables como cristianos. O sea, que una persona no tenga luchas es imposible. Hasta que estemos en la presencia de Dios, no va a haber luchas. Pero mientras que lleguemos allá, tenemos que ponernos la armadura de Dios. El título del mensaje es Venciendo en los días malos. Hay días malos, hay que vencer en ellos. No estamos condicionados para vivir quejándonos o derrotados. No. Sea lo que pase, cosas muy poco malas o muy malas, tenemos que aprender a estar estables. Bueno, ustedes han de pensar en su mente, para mí es muy malo esto. Bueno, tienes que aprender a resistir el día malo, vestido de toda la armadura de Dios, y poder quedar firme. Y bueno, Dios, el plan que tiene es crear una única y nueva raza humana a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Quiero que vean esto como central. Tal vez nosotros nos acostumbramos a una congregación como es esta y estamos aprendiendo. Y bueno, nos extrañamos cuando no nos vemos, o nos da gusto cuando nos vemos. Sin embargo, el eje central de la reunión es Jesucristo, porque Él, por su muerte y resurrección, Él nos unió como una familia. Entonces, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos. Y si todos somos hijos de Dios, entonces somos hermanos en la fe. Y al estar aquí, entonces ya somos una comunidad nueva de familias. Y integramos la iglesia y la sociedad. Y nosotros vivimos llenos de gozo, en armonía, y estamos abandonando toda clase de pecado. Por eso tenemos que ayudarnos unos a los otros. Como un niño se va a caer y lo que hace el mayor es, vente para acá, te puedes caer. Esa relación de cuidado, de amor, de amistad, tiene que darse entre nosotros. Si alguien entre nosotros se va a caer en el pecado, uno tiene que decirle con amor. No estamos en el mundo que lo vamos a dejar caer para que aprenda. No.
vamos a animar. La iglesia es más interactiva entre nosotros, nos tratamos, nos buscamos. Y quiero parafrasear, o sea, decir con otras palabras, lo que escribió William Gurnall, un pastor puritano, en su libro El cristiano con su armadura completa. Dice: en el cielo estaremos vestidos con túnicas gloriosas, pero aquí en la tierra tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios y usarla noche y día, siempre atentos, sin relajar nuestra vigilancia, porque cuando el creyente se duerme, Satanás lo tienta, como sucedió en los siguientes casos: Sansón, el rey Saúl y Eutico. Sansón se durmió, y ahí, dormido en las piernas de Dalila, dormidito, le cortó el pelo. Le había descubierto el secreto de su fuerza, y la mujer, amenazada por sus compatriotas, descubrió que la fuerza de Sansón estaba en el pelo. ¿Y qué le hizo? Lo durmió. Se descuidó Sansón, y al dormirse le cortaron el pelo, porque él era nazareo, tenía promesa de que no iba a pasar tijeras o navajas sobre su pelo, no le iban a cortar el pelo nunca. Perdió su fuerza. ¿Qué hizo el rey Saúl? También se durmió. Y ustedes pueden recordar los eventos con David, y es bueno que lean la Biblia. Entonces busquen la vida de Saúl. Y Eutico, el último caso que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, él está escuchando la predicación de Pablo, y Pablo se alarga en la predicación de la palabra, y Eutico estaba sentado a la orilla de una ventana. ¿Y qué pasó? Se quedó dormido y se cayó y se murió, ¿verdad? Se murió. Sin embargo, Pablo, sintiéndose responsable, bajó, oró con él, y él volvió a la vida. Entonces tengamos cuidado de no dormirnos. Ahora diríamos: no te duermas en tus laureles. No te duermas cuando tú estás victorioso y contento y empiezas a descuidar tu vida espiritual, porque los días malos no sabemos cuándo van a llegar. Algunos de aquí no están, esperemos que estén pasándola bien, oramos por ellos, pero a algunos les pasan cosas que ya nos han pasado a nosotros, de enfermedad, accidentes o cosas muy feas. Bueno, entonces toda la armadura de Dios debe usarse para lograr la victoria contra las fuerzas del mal. Tenemos que usar toda la armadura de Dios, y son 6 piezas que integran la armadura de Dios y representan algo para nosotros. Hoy vamos a revisar las 3 primeras, 3, para que nos las aprendamos, y vamos a empezar por la primera pieza. Es el cinturón, la segunda es la coraza, la tercera el calzado, la cuarta el escudo, la quinta el casco y la sexta la espada. Y recordando esta armadura tenía el propósito de un enfrentamiento a muerte, era una lucha contra otro que estaba armado, y en este caso nosotros los cristianos luchamos contra el enemigo. Entonces tenemos que usar toda la armadura de Dios. Empezamos por el cinturón. El cinturón representa en el cristiano la verdad. La verdad es la única forma, por la verdad, de ser libres de la mentira. Y vamos a ver San Juan 8, 31 y 32. La verdad nos hace libres de la mentira. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno conoce la verdad de Dios, ya no se deja engañar, porque Dios es el creador de todo, el que tiene todo el poder, y si alguien me quiere engañar, yo ya no me dejo, porque conozco la verdad.
Y una de las cosas que está pasando ahora es que la gente está engañada. Y en los últimos tiempos, cuando aparezca el anticristo, va a ser señales portentosas. Y muchos que no conocen la verdad le van a creer y lo van a seguir, porque estará engañando a muchos. Y así dice, que no los engañen. La única cosa que nos puede hacer libres de la mentira y del pecado es la verdad. De ahí que nosotros tenemos que ponernos el cinturón. En los soldados romanos lo que hacían era fijarse bien la túnica con un cinto de cuero, donde impedía que la túnica estuviera suelta y donde también fijaban la espada, donde iba la espada. Entonces ellos no los podían agarrar porque estaban bien protegidos de la cintura y no era una parte para derrotarlos que pudieran usar la túnica. Bueno, la verdad. Vamos a leer el Salmo 51:6. Fíjense lo que dice el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, cuando uno ama la verdad, estamos en conexión con Dios. Los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos, y muchos más. Pero la verdad es algo que a nosotros nos ayuda a no caer en la mentira, en el engaño, ¿verdad? Y ahí en ese momento que uno está con Dios, orando, leyendo la Biblia, Él nos hace comprender sabiduría. Miren, ¿cómo aplica esto? Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando alguien le ha dicho, la iglesia fulana es el camino para llegar al Padre, eso es una mentira. No hay ninguna iglesia que haya muerto en una cruz y que haya resucitado. Las iglesias somos las personas que hemos creído en Cristo o que nos reunimos con una fe. Pero el que salva y el que es la verdad es Jesucristo. Entonces, esta congregación no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Y cuando alguien dice, estás yendo ahí, ¿no te vas a salvar? Eso es una mentira. Porque yo no voy ahí para salvarme porque ahí salvan. Estoy siguiendo a Cristo y Él es mi Señor y mi Salvador. Ahí se predica y ahí voy por eso. Entonces, uno empieza a que no lo derroten. Miren, hay personas que andan de iglesia en iglesia, porque le dicen aquí, y vete allá, y se creen, pero no conocen a Jesucristo. Y Él es la verdad. Entonces, esa es una parte de hablar de la verdad. La otra parte es que el cristiano debe ser honesto y verdadero. El cristiano no tiene que andar con mentiras. Ahora, estoy sorprendido, como todos nos podemos sorprender, que haya cristianos que echan mentiras. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí hay o no hay? Sí hay. Y se les descubre. ¿Por qué? Porque se les pide que comprueben la mentira que dijeron. Eso no es cierto. Y la verdad es lo que nos libera del pecado. Entonces hay personas que están mintiendo y no debe ser así. Entonces, en una congregación cristiana, debemos ayudarnos a hablar con la verdad siempre. Hablar con la verdad. Y al que miente, enseñarle que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos y que Cristo Jesús murió en la cruz para salvar no solamente a los mentirosos, sino toda la lista de personas que existen en pecado. Muy bien, entonces, Cristo es la verdad y nosotros los cristianos debemos ser honestos y verdaderos. La segunda pieza de la armadura es la coraza. La coraza. Los soldados se ponían aquí como de metal o también se lo ponían de cuero endurecido para que si les llegaba una lanza no se encajara. Y cubrían tanto la parte frontal como la parte posterior.
dirían el torso y el dorso. Protegía la coraza. ¿Y qué es esto? Es la justicia. Miren que el diablo quiere que nosotros dudemos y que nos quiere tirar, nos quiere destruir. La coraza es la justicia. Y la mejor protección es nuestra justificación ante Dios por Cristo. Fíjense, nosotros estamos justificados. Vamos a ver Romanos 8, 1:33 al 34. Y aquí dice en Romanos 8, 1, primero 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí nos detenemos. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Andar significa dinamismo. Significa, ahorita están aquí, al rato están en otro lugar, y el dinamismo es movimiento. Entonces nuestra vida cristiana no es una fotografía, es como una película. Y quiere decir que hoy fui fiel, y me tomo una foto, hoy fui fiel. Pero si me graban todos los días, a todas horas, en todo lugar, lo que puede pasar es que no sea siempre fiel, no sea siempre obediente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo ve que uno de nosotros pecamos, nos habla al corazón. A través de la palabra, a través de nuestra conciencia, nos dice, ¡Ey! Estás pecando. Y entonces uno se arrepiente. Esa es la ventaja que tenemos en Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No vamos a vivir en él. Y por eso, cuando dice en 1 Juan 1:9, dice algo como esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice eso, quiere decir que un cristiano que pecó, por ejemplo, mintió. ¿Estuviste con esta persona tal día? No, yo no, pero curiosamente lo vieron. Entonces es una mentira. Y él se va a su casa pensando, le dije que no, pero sí estuve. Entonces esa persona cristiana va, se pone de rodillas, pide perdón a Dios, en el nombre de Jesús, Jesús lo perdona. Hagan de cuenta que ahí está usando la coraza y dice, Señor, justifícame, Cristo, perdóname, límpiame mi maldad. Y en ese momento dice, ya pedí perdón, no vuelvo a mentir. Pero no se queda ahí. El enemigo llega y dice, eres un mentiroso, eres un mentiroso. Y entonces lo que hace uno es decir, mira, mentí, pero fui en oración, pedí perdón y ya estoy limpio con la sangre de Cristo. Apártate de mí, porque no tienes parte ni suerte tú en mi vida, mucho menos en el reino. ¿Se dan cuenta? Entonces el cristiano no es una persona perfecta, es una persona débil, fortalecida en Cristo y que va cada día reconociendo más y mejor sus pecados. Y esa persona, cuando le vuelvan a preguntar, ¿estabas en tal lugar con tal persona?, va a contestar, sí estaba. Y ya no va a mentir. Porque tampoco se trata de estar mintiendo y cada 8 días pidiendo perdón. No, se trata de aprender a no mentir. Entonces la coraza de justicia es la mejor protección contra los ataques del enemigo. Versos 33 y 34 de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La Biblia enseña que cuando uno comete pecado, por su debilidad, por lo que sea, pide perdón, es perdonado. Y hay alguien que nos libra de la condenación. ¿Y sabe lo que hace el diablo?
dice, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Te está acusando. Entonces la armadura de Dios es, momento, estoy justificado por la gracia de Dios, por el perdón de Cristo, estoy aquí, no quiero volver a pecar, así que retírate. Y no aceptan. ¿Cuántas personas viven con sentimientos de culpa? Entre nosotros puede haber personas que hemos cometido algún pecado y que todavía lo recordamos y nos condenamos, no porque a veces queramos, sino porque el diablo está ahí diciendo, estás mal, eres un hipócrita. No, hipócrita es el que peca y aparenta ser cristiano y sigue pecando. Ese es un hipócrita que tiene una cara diferente a la que pone. Bueno, podemos ver que el cristiano debe cultivar la justicia en su carácter y su conducta para resistir las tentaciones del diablo. O sea, el cristiano tiene que aprender a decir, esto no va con Dios, esto no es de la palabra, esto no es a lo que tengo que hacer. Y entonces uno empieza a resistir porque el carácter de uno se aparta del pecado y de las malas conductas. Y vamos a la tercera que vamos a ver hoy. El calzado es el Evangelio de la paz. Las sandalias que usaban eran ajustadas, así como media bota hasta la mitad de la pierna, ajustada, firme, resistente. Estaba bien sujeta, tenía una suela fuerte, de tal manera que no se le salía. Ya a mí me llegó a pasar por ponerme unas sandalias y en algo mojado quise levantar algo pesado. Estaba a punto de caerme y lastimarme muy feo. Aparte que lo que estaba cargando me iba a golpear. Muchas personas viven sin prepararse. ¿Cómo es que nosotros nos preparamos al predicar el Evangelio de la paz? Cuando uno predica a Cristo, uno está reconociendo que de ahí nos sacó el Señor, que nosotros también éramos pecadores, que lo que vamos a predicar a las personas es algo que nosotros mismos ya nos beneficiamos. Y entonces estamos muy dispuestos a proclamar el Evangelio de la paz. Dios me perdonó, Dios me libró, entonces ahora trato de proclamar la salvación de Cristo a todas las personas. Vamos a ver Isaías 52:7, recordar Mateo 28:19 al 20 y Marcos 16:15. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión, tu rey reina. Nosotros, hermanos, predicamos a Cristo. No estamos llamados a convencerlos, estamos llamados a anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Miren que todos tenemos que hacerlo. Entonces, cada uno de ustedes, junto conmigo, vivimos en algún lugar. Y nosotros estamos testificando a las personas con la palabra, con los hechos, con la vida. Estamos ahí diciendo que somos de Cristo. Entonces, anunciamos y nos preparamos para ir. Entonces, el calzado, que es el Evangelio de la paz, es la disposición a proclamar la salvación de Dios. En Mateo 28:19 al 20, que ya sabemos, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Uno tiene que estar listo. Obviamente pasamos por etapas donde hay campañas de evangelismo muy numerosas, pero a veces no se predica el Evangelio. Se vive la algarabía y se vive el gusto de estar juntos, pero el Evangelio es lo que se debe predicar con campañas y sin campañas de manera diaria. La semana que entra vamos a estudiar el escudo, que es la fe, el casco, que es la salvación, y la espada, que es la palabra de Dios. Vamos a concluir. La vida cristiana se vive en el poder del Señor y vestidos de toda la armadura de Dios.
Primera de Juan 2:14 nos enseña eso. Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que hay una lucha, hay una lucha. Entonces, para vencer tenemos que vivir en el poder de Dios y vestidos de toda su armadura. Ignorar o menospreciar a las potestades malignas nos lleva a no ponernos la armadura de Dios o hacerlo de manera incompleta con resultados trágicos. Y señalo, esa es nuestra responsabilidad. Dios no va a venir a librarte, a impedir algo que tú quieres hacer o que te descuidaste. Por ejemplo, Dios no llegó y ayudó a Sansón y lo despertó. Ándale, te van a cortar el pelo. No. ¿Quién era el responsable de estar despierto? Dios no. Dios le había dado el poder a Sansón. Todo el poder lo tenía. Era muy fuerte. Pero se durmió. Diría yo más bien, la mujer lo durmió. Dijo, duérmete mi niño. Y el hombre se quedó dormido. Olvidó su tarea. Bueno, desde el momento en que se casó con una mujer filistea que no era de la misma fe, la mujer no era de la misma fe, por eso él se metió en problemas. Y ni siquiera la mujer la que tenía interés, eran todos sus paisanos que querían destruir a Sansón. Entonces, Dios da el poder, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos toda nuestra armadura. Debemos aprender la verdad de Dios en Cristo y aplicarla a nosotros mismos para nuestra justificación, y debemos compartirla a otros que aún viven esclavizados en la mentira. Bueno, yo creo en Dios, yo vivo en paz, yo estoy feliz. A mí, si el diablo viene y me acusa, es que tú y tú y tú, le voy a decir, estoy perdonado por la sangre de Cristo, Él es mi Señor, mi Redentor, Él es mi Salvador, yo estoy en Él. Él murió por mí en la cruz. Yo estoy justificado, así haya hecho lo que haya hecho antes, pero me arrepentí, le confesé mis pecados y los abandoné. Entonces, aunque me acuses, yo no me la voy a creer. Y eso es sanidad mental. No ocupamos un psicólogo para que nos diga que estamos bien. Necesitamos a Cristo que nos perdona y que le tenemos que creer más que a una persona de la tierra. Yo no digo que los psicólogos son malos, no. Digo, los psicólogos tienen que ajustarse al mensaje de Dios. Si un psicólogo se aparta de Dios, no tengo por qué escucharlo. Pero si un cristiano psicólogo se apega a Dios, yo voy a poner atención, porque para eso están entrenados. Bueno, una vez que yo creo y soy justificado, soy feliz, debo compartir a otros que viven esclavizados en la mentira. Yo tengo que buscar a personas. Y miren, el buen juez por su casa empieza. ¿De acuerdo? El buen juez empieza en su familia. ¿Y cómo empieza en su familia? Pues dando testimonio del perdón, del amor, de la justificación. Que no crean, ese es su problema con Dios. Pero no tiene que tener buen testimonio. Y no nos tienen que acusar de cosas que son ciertas. Hay veces que dicen, ¿y eso que es cristiana? ¿Y eso que es cristiano? No, no tiene que decir eso. Y si lo dicen, que no lo comprueben, que es una mentira. Porque no podemos impedir que hablen mal de ninguno. Si no pudieron, no dejaron de hablar mal de Jesús, menos de nosotros. Pero hermanos, vamos a vencer esos días malos. Vamos a ponernos toda la armadura de Dios. ¿Tenemos días malos? Sí. ¿Cuándo? No sé. Pero van a llegar. Y cuando lleguen, tú no vas a estar solo. El Señor está contigo. Y tú te vas a poner toda la armadura de Dios
Y hoy vimos por lo menos 3. El cinturón, que es la verdad, la coraza, que es la justicia, y el calzado, que es estar dispuestos a predicar el Evangelio. Y cuando yo predico el Evangelio, yo mismo lo estoy creyendo y me estoy cuidando. Los invito a ponernos de pie, hermanos, y a orar. Dios, te damos gracias en estos momentos porque nos has dado todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Cristo venció y nos ha enseñado ahora su palabra, que debemos vivir resistiendo los días malos, habiéndonos puesto toda la armadura de Dios. Señor, te suplicamos que nos ayudes a vivir en victoria y no causarte a ti dolor y tristeza porque pecamos, sino ayúdanos a vencer y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.